Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro Universitario de Occidente. Hola, sean bienvenidos a esta clase de Historia de Guatemala. El día de hoy vamos a hablar acerca de la conquista de Guatemala, así que presta mucha atención. Y es que no podemos hablar de la conquista de Guatemala sin antes mencionar a los principales autores o a los personajes principales de este hecho histórico. Podemos iniciar con Cristóbal Colón, que por aquí les estará ahí apareciendo una imagen, quien inició el descubrimiento de América, quien inició los viajes hacia América. También podemos destacar los españoles, quienes fueron los encargados de llegar a las tierras que hoy conocemos como Guatemala. También tenemos al principal autor, Pedro de Alvarado, el adelantado como se le era conocido, quien fue el encargado de iniciar la conquista en Guatemala. También tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los últimos que logró conquistar las zonas montañosas de lo que hoy se conoce como Guatemala. Ojo que Fray Bartolomé esto lo hizo de manera pacífica. Y como iniciamos conociendo a Pedro de Alvarado, desde aquí parte nuestro punto de partida acerca de lo que fue la conquista de Guatemala. Y dice que esto se dio cuando Pedro de Alvarado, el adelantado, en aquel entonces se le conocía adelantados a cada uno de los que recorrían cada parte de Centroamérica. Por ahí vamos a ir a mencionar a varios nombres, a varios personajes que se encargaron de descubrir o de conquistar algunas de las regiones como es El Salvador, Honduras, y pues Pedro de Alvarado, quien fue el que conquistó Guatemala. Dice que por el año ahí de 1524 Pedro de Alvarado llega a la región de Guatemala. En el año de 1523 es a Pedro de Alvarado el que se le encarga la conquista de Guatemala, pero en el año de 1524 es él el que llega a Guatemala. Y dice que una de las primeras batallas que tuvo fue en el río Samalá. Dice que en el año de 1524 fue cuando se suscita una de las primeras batallas en el río, a las orillas del río Samalá, en Retaluleu. Y también se suscitaron algunas batallas en ese año en lo que hoy se conoce como Quetzaltenango, nuestra región. A causa de esas batallas y el dominio de los españoles sobre los indígenas en aquel entonces, dice que los españoles, comandados por Pedro de Alvarado, llegan a tomar la capital de Cumalcán. Habiendo los españoles tomado la capital de Cumalcán, dice que los caciques deciden unirse a los españoles. Se unen hacia los españoles porque ellos conocían la región, porque ellos sabían en dónde se encontraban las demás civilizaciones o los demás grupos étnicos que habían en aquel entonces. Dice que los caciques se unen a los españoles con el hecho de poder vencer a sus rivales. Dice que por aquel entonces los mayas o las civilizaciones que existían en lo que es la región de Guatemala, dice que estaban divididas en varias civilizaciones, tales como los caciques, los utugiles, los xincas, entre otras civilizaciones. Entonces, cada una de estas civilizaciones vivían con el temor de que una civilización los atacara a ellos y viceversa. Entonces los caciques, al ver el poderío y las armas y al ver la cantidad de soldados que traían los españoles, se deciden unir a los españoles. Los caciques se unen hacia los españoles y es ahí donde empiezan a planificar la invasión hacia los xincas, a los utugiles y hacia otras civilizaciones que habitaban en lo que hoy se conoce en la región de Guatemala. Luego de esto dice que los españoles siguen con la conquista y llegan al punto de fundar lo que se conocería como la capital, que sería la ciudad de Santiago de Guatemala. Y dice que a causa de estos conflictos, de estas luchas que tenían con los utugiles, por parte de Pedro de Alvarado y los españoles hacia los utugiles, en el hecho de poder conquistarlos, dice que deciden mover la capital y llevarla
a lo que se le conoce hoy como el Valle de Almolonga. Sabiendo cómo es de que llegaron los españoles a Guatemala, podemos mencionar lo siguiente y algunos de los aspectos por los cuales fue que se pudo dar la conquista. Dice que, para empezar, podría ser el aspecto ideológico. Dice que los españoles, al momento de venir a Guatemala, veían que los mayas o los indígenas de aquella época se dedicaban a hacer ritos al sol, a hacer ritos a sus dioses. Y entonces los españoles, ya en el proceso de conquista, fue que les presentaron la religión católica, fue que les presentaron la ideología de ellos, de los españoles, les presentaron la ideología y también les inculcaron lo que era el idioma español. Por ahí vendría a mi mente una de las licenciadas que nos daba clase a nosotros, que hablaba acerca de que los españoles vinieron a imponer su religión a los indígenas de aquella época. Y pues ella decía que un dios, como lo suscitaban los españoles, llamado de amor, llamado de misericordia, no iba a ser lo que hicieron los españoles con ellos. Y entonces ella decía, ¿verdad? Llegaba a la conclusión de que Dios es bueno, Dios es amoroso, pero el Dios que traían los españoles no era el Dios que, ¿cómo se llama esto? De aquel que ellos profetizaban o de que ellos estaban queriendo imponer en aquel entonces. También otro aspecto que podemos resaltar es el aspecto militar. Podemos ver que los indígenas en aquel entonces, sus armas eran flechas, arcos, hachas y lanzas. No tenían mayor aspecto militar, no tenían mayores armas. Entonces, al ver a los españoles, se podía ver que ellos tenían mejor armamento, que ellos poseían mejores armas, ya que los españoles traían escudos, espadas, lanzas, ya conocían la pólvora, traían cañones, traían ballestas, traían armaduras y traían caballería. Entonces, ese es uno de los aspectos por los cuales se pudo suscitar la conquista de Guatemala, a los españoles tener mayor número de soldados y también tener mayor armamento. Otro de los aspectos y uno de los últimos podríamos mencionar el aspecto económico, ya que los españoles al momento de adueñarse de los territorios indígenas de aquel entonces se adueñaban también de sus riquezas, se adueñaban también de aquello que ellos conocían como el amarillo, creo que le decían en aquel entonces. Entonces, a los indígenas en aquel entonces les obligaban a ceder sus terrenos, les obligaban a ceder sus riquezas, inclusive les imponían impuestos que tenían que ser pagados con trabajo o con oro. Y gracias al sobreesfuerzo y a la esclavización de los indígenas de aquel entonces, muchos de esos indígenas murieron. Es así como se suscita la conquista de Guatemala. Para concluir, lo que hemos visto el día de hoy fue acerca de la conquista de Guatemala. Eso lo tenemos más que claro. Pero si podemos hablar de conquista, podríamos hacer esta ejemplificación. Y esta es una conclusión propia, porque viene otra vez nuevamente a mi mente las palabras de aquella licenciada que decía que cómo es una conquista, cómo es cuando un joven quiere conquistar a una señorita. Dice que de cierta manera la enamora, de cierta manera la hace valer mucho, de cierta manera trata de hablarle bonito. ¿Y será que eso es lo que hicieron los españoles con los indígenas de aquellas épocas? Claro que no lo hicieron, no lo lograron y no lo hicieron. Entonces, por ahí el libro de Filósofo, del autor considerado filósofo de la otra historia de Guatemala, nos habla acerca de que no fue una conquista, sino más bien fue una invasión, porque ya habían habitantes en la región de Guatemala, ya existían personas que tenían sus terrenos, que tenían riquezas, que tenían sus culturas, que tenían sus ideologías, que tenían sus formaciones y que tenían sus organizaciones, hablando políticamente. Entonces, para concluir, la conquista de los españoles hacia Guatemala no fue una conquista, más bien fue una invasión. Y repito, esto es una conclusión propia y esto nos sirve para conocer nuestra historia, para poder conocer cómo es de que se suscitaron aquellos hechos en nuestro país. Claro que aquí hemos visto a rasgos muy específicos y muy objetivos acerca de lo que fue la conquista de Guatemala.
Pero les agradezco por su atención y espero nos puedan acompañar en la próxima ocasión.